Consejo del Banco Central decidió nuevamente mantener la tasa de interés de política monetaria en su nivel de 5% nominal anual, vigente desde el 12 de enero del año pasado. Para analizar el porqué de esta medida, estamos con el economista y ex consejero del Instituto Emisor, Jorge Sormó. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo está? Muy bien, encantado de acompañarla. Muchas gracias por venir. Cuénteme, don Jorge, ¿le sorprendió que el Banco Central haya mantenido la tasa de interés? No me sorprendió a mí y yo diría que al mercado tampoco. Era una medida prevista. Es cierto que el Banco Central había dado señales de que si se consolidaba la desaceleración que está experimentando la economía chilena, esto tendría consecuencias para la política monetaria y las consecuencias, todos entendemos, es una baja de tasa. Pero no tan pronto, porque la verdad es que todavía hay señales que son conflictivas. Por una parte, el consumo con mucho dinamismo, y es la inversión más bien la que ha sufrido una desaceleración. Exactamente, tenemos la actividad desacelerándose, la inversión desacelerándose, pero parece que el consumo es el año del consumo, no se logra desacelerar como está previsto. Y el consumo es más importante que la inversión. El consumo es aproximadamente un 65%, 2/3 del PIB, y la inversión es la mitad de esto, o algo menos. Hace algunos meses, algunos economistas hablaban de que un posible sobrecalentamiento de la economía chilena. De hecho, desde el año pasado, las autoridades decían que tenía que venir una desaceleración. La desaceleración llega. ¿Por qué hay algunos que están asustados ahora con esta desaceleración si era esperada? Bueno, todo se relaciona con inversión. El año pasado la inversión estaba realmente desbordándose, creciendo a tasas realmente poco usuales, digamos, incluso para nuestro país. Y ahora la inversión es la que se está desacelerando y también con mucha rapidez. Esto no es algo ajeno a la inversión. La inversión, a diferencia del consumo, que es mucho más estable, tiende a tener, ¿no es cierto?, cambios relativamente rápidos. Esto ha sido un poco más rápido de lo que la gente esperaba y por lo tanto la desaceleración ha sido un poquito más intensa de lo que el propio Banco Central esperaba. ¿Pero hay alguna razón que esté detrás de esta desaceleración de la inversión? Porque tuvimos la semana pasada, incluso el ministro de Hacienda dejó entrever que una de las razones era el ambiente electoral que se está viviendo. ¿Cómo lo ve usted? Yo diría que para el año 2013 todavía ese no es un factor. Puede ser para el año 2014. Yo creo que tenemos identificado por lo menos dos fuentes de desaceleración. Uno es la minería y el sector energía. Lo que está pasando ahí fundamentalmente es que por una parte ha caído el precio del cobre y por otro lado la disponibilidad de energía a futuro se ha hecho bastante más escasa. Hoy día es imposible que un proyecto pueda, por ejemplo, saber cuánto le va a costar la energía en 2 o 3 años más porque no hay contratos, ¿no es cierto?, donde uno pueda fijar hoy día el precio de ese abastecimiento energético. Y eso introduce un elemento de riesgo muy importante. Codelco ha dicho, digamos, que entre otras cosas las razones para postergar algunas inversiones a futuro tienen que ver precisamente con ese factor. El otro elemento que está detrás de esta desaceleración es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario que estaba creciendo a tasas realmente insólitamente altas. Un boom, de hecho. Tenemos un boom, se llegó a hablar incluso de una posibilidad de burbuja. El Banco Central a mediados del año pasado hizo ver que los precios estaban aumentando, los precios de las viviendas, a tasas que realmente parecían preocupantes. La verdad es que reaccionó el sistema financiero, ¿no es cierto?, siendo más cuidadoso con los préstamos, con estándares un poco más exigentes. Ahora se le presta un máximo del 85% al valor de la vivienda a las zonas y además el crédito no puede representar más del 25%, ¿no es cierto?, de los ingresos de las personas. Bueno, todo esto trajo como consecuencia una desaceleración del sector inmobiliario, que se ha sumado a la desaceleración del sector minero. Y la desaceleración del sector minero ha tenido consecuencias bastante más amplias de las que uno podría haber esperado. Hay una partida, por ejemplo, en las cuentas nacionales que se llama servicios empresariales, que son todos los servicios de apoyo, ¿no es cierto?, a grandes proyectos de inversión. Bueno, eso se ha desacelerado en forma realmente muy importante. ¿Y existe una razón? ¿Cómo se podría explicarle a la gente eso? Se puede explicar como, por ejemplo, que oficinas de arquitectos, oficinas de ingenieros, de calculistas, en fin, hoy día la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, contratarlo cuando los proyectos se han postergado y se han dejado, ¿no es cierto?, para retomarlos mucho más adelante cuando desaparezcan los problemas que han causado la postergación. En esta baja de la inversión ha incidido un poco que los inversionistas están dejando de fijarse tanto en los mercados emergentes para ir, por ejemplo, a Estados Unidos, que están mostrando mejores cifras.
Las inversiones financieras, sí, efectivamente eso ha ocurrido. La verdad es que por mucho tiempo nosotros estuvimos viendo un gran apetito por inversión en el mundo emergente, porque el mundo emergente no estaba contaminado por la crisis, su sistema financiero estaba sano y sus empresas realmente parecían muy rentables. Hoy día, con la caída en los precios de los commodities, la percepción es un poco distinta y la verdad es que también hay alguna preocupación, ¿no es cierto?, por la posibilidad de alzas en las tasas de interés de largo plazo. Y eso hace que la gente quiera salir de las inversiones financieras, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, para irse, ¿no es cierto?, a inversiones que no tengan, ¿no es cierto?, este riesgo. Ahora, el consumo es dinámico. Detrás de esto se dice que es por la estrechez del mercado laboral. ¿Cuál es el problema de que el consumo siga al ritmo que va ahora? La verdad es que el propio Banco Central ha señalado en sus últimos informes, y vamos a ver lo que tiene que decir el de junio, que a ellos no les preocupa el consumo, porque el consumo está creciendo a la misma velocidad que están creciendo los ingresos laborales, de manera que no se están sobreextendiendo la familia. Los niveles de endeudamiento de la familia, al menos para periodos normales, son adecuados. De manera que la preocupación nunca fue el consumo. Y el endeudamiento tampoco parece ser una preocupación. Y el endeudamiento tampoco. La preocupación más bien era el crecimiento excesivo, digamos, de algunos rubros de inversión, como por ejemplo en el sector inmobiliario. Este mayor consumo, así como la estrechez del mercado laboral, no lo hemos visto reflejado en la inflación. ¿Por qué Chile tiene una inflación que está, por decirlo así, pegada en el 1%? Bueno, un colega mío él dijo, este es el gran puzzle que tenemos, no lo podemos explicar. Todos los países del Asia, por ejemplo, que han estado creciendo fuerte hoy día, tienen un problema inflacionario. Y nosotros no hemos escapado de esto. Hay algunas hipótesis. Una hipótesis es que los precios de los bienes internacionales han estado cayendo. Entre ellos, ¿no es cierto?, los alimentos, por ejemplo, la energía, ¿no es cierto?, ha bajado un poco sus precios. Otra explicación, ¿no es cierto?, es que el tipo de cambio se apreció, o sea, estuvo bajando el dólar por un periodo largo y esto se traducía en precios internos bajos. Y también hay una tercera hipótesis y es que estamos midiendo mal la inflación, ¿verdad? Que en algunos rubros que tienen mucha importancia dentro del IPC, como vestuario, ¿no es cierto?, teníamos algunos errores metodológicos. Y eso, la verdad es que el INE ahora, con su nuevo director, lo va a abordar. De hecho, en la encuesta de inflación o de IPC del mes de julio, vamos a tener, ¿no es cierto?, una nueva metodología que puede ser ya... Cuyos resultados ya se deberían haber por ahí por agosto, supuestamente. A comienzos de agosto vamos a tener el IPC de julio y vamos a ver qué resultados nos da eso. Con esta corrección, por decirlo así, de este ítem vestuario y otro que es de arriendo, más el alza que hemos visto en el tipo de cambio, lo que a su vez va a perjudicar a la gasolina, ¿debiéramos ver una tendencia un poco más alcista entonces de la inflación en el segundo semestre o más tirado hacia fin de año? Yo creo que sí, yo creo que vamos a tener un IPC bastante alto ya en el mes de junio, justamente por el alza de las gasolinas, más todo lo que usted señala. El hecho, además de que no vamos a tener IPCs negativos nuevamente, va a significar que la inflación de aquí va en ascenso. No para preocuparse, va en ascenso de vuelta al 3%. Claro, porque para este año parece las expectativas como en un 2,5%. O sea, debiéramos ver en el mediano plazo, o sea, en el mediano largo plazo ese 3% objetivo. Claro, en un año más vamos a estar cerca del 3% nuevamente, a fines de año, como usted señala, más cerca del 2,5%. Por eso mismo el Banco Central no está relativamente tranquilo, no tiene por qué preocuparse. Entonces, si el objetivo es de la inflación y la inflación está anclada, ¿no debiéramos ver movimientos en el corto plazo, tal vez? Claro, el Banco Central está preocupado de la inflación, es su principal objetivo, digamos, pero es un objetivo a 2 años plazo, ¿no es cierto? Si el ejercicio que ellos van a hacer ahora con motivo del IPOM de junio, que lo van a entregar la primera semana de julio y que hay que mirar con mucha atención, si ese ejercicio les dice a ellos que la inflación va a estar bajo el 3% o hay una probabilidad de que esté bajo el 3% de aquí a 2 años plazo, ellos claramente van a dar señales de que la tasa de interés probablemente, ¿no es cierto?, va a tener una trayectoria por debajo del 5% en el futuro. ¿Eso es lo que usted cree que va a pasar en el próximo IPOM? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Cuál sería como el escenario base de ese IPOM? ¿Serías optimista hacia el segundo semestre en cuanto a actividad e inflación? Yo diría que yo tengo, por lo menos en lo personal, y esperaría que algo de eso lo recoja el Banco Central, la economía internacional yo creo que va a estar un poco mejor el segundo semestre, particularmente el próximo año. La economía chilena se está desacelerando y la verdad es que si miramos las importaciones de mayo, que es el último dato que tenemos, las importaciones de bienes de consumo crecen un 0,5%, o sea, nada, y las importaciones de bienes de capital se desaceleran fuerte. La economía pareciera estar en un tren de desaceleración relativamente importante, y si eso es así, la verdad es que tarde o temprano debiera desacelerar
desacelerarse también el consumo. Eso es lo que el Banco Central obviamente va a estudiar, ¿no es cierto? Y en la medida que ellos vean que ese escenario es el escenario más probable, la verdad es que van a dar señales de bajas de tasas a futuro. ¿Y el escenario externo que contemplaría SIPOM, qué involucraría? Seguiríamos en recesión en Europa, un Estados Unidos agarrando un poco más de ritmo, pero tenemos China con señales más bien mixtas. Yo diría que el mundo desarrollado en general va a estar un poquito mejor. La verdad es que tenemos noticias recientes de Europa que nos muestran que el invierno afectó mucho a Europa el primer trimestre. De manera que no es que Europa estuviera tan débil como pensábamos. Europa se va a recuperar bastante el segundo trimestre y yo creo que el segundo semestre vamos a tener crecimiento positivo en Europa. Y sumado eso a Estados Unidos, que realmente están dando a un ritmo bastante saludable del 2%, y Japón, que está realmente andando muy bien, el mundo desarrollado va a estar muy bien el segundo semestre. Es el mundo emergente, como usted señala, lo que nos preocupa un poquito. Nos preocupa que en China, por ejemplo, las tasas de interés hayan subido, digamos, del 3% al 6%, que haya un problema de liquidez, que haya preocupación por la acción de algunos bancos en China. Y con Brasil, que no tiene muy buena perspectiva. Y Brasil y la India también. O sea, todos los grandes países dentro, digamos, de los países emergentes, digamos, no tienen buenas perspectivas y esa es más bien la preocupación hoy día. Bueno, don Jorge, le agradezco mucho que haya venido a conversar del escenario económico nacional. Encantado. Bueno, con este análisis sobre la economía nacional y la tasa de interés, despedimos una edición más de Agenda Económica. Los invito a seguir en CNN Chile.